Hola, soy María Luisa Sánchez del Instituto Asonqueira 1 de Pontevedra, profesora de música, un instituto con varias modalidades de bachillerato, entre ellas el bachillerato de artes. Y aprovechando esta modalidad, hemos decidido, en colaboración con otros departamentos, como el Departamento de Inglés, el Departamento de Tecnología y con la Biblioteca, presentarnos a esta segunda convocatoria de trabajos por proyectos con el tema los musicales. Parte de los chicos que han hecho ese trabajo están aquí ahora mismo. Sofía, Aitana, Nerea han hecho el trabajo sobre el musical Mamma Mía. ¿Por qué decidisteis que fuera sobre este musical? Porque con el departamento de inglés fuimos a ver una película y fue Mamma Mía, y entonces nos invitó a poder hacer el musical sobre este tema en concreto. ¿Qué fue lo que más os costó? La parte de abajo de... Debido a que no somos de artes, nuestra capacidad no era tan elevada como otras, y por lo tanto salió esto, que dentro de lo que cabe no está tan mal. Muy bien, me parece muy bien. Tenemos ahí La Bella y la Bestia y nos vas a contar, Carolina, por qué decidiste ese tema y qué fue lo que más te gustó del trabajo. Escogí este tema porque creo que lo más cercano que tenía yo a un musical siempre fue Disney, ¿no? Las películas de Disney con sus musicales fue la infancia de muchos. Así que estaba entre El Rey León y La Bella y la Bestia, y al final, por la idea del vestido, pues quedó La Bella y la Bestia. Y lo que más me gusta, a mí me gustó mucho cómo quedó el vestido y cómo hice todo esto. Estamos ahora con Mónica y con Sofía, que hicieron el trabajo sobre Mary Poppins. ¿Por qué escogiste ese tema de Mary Poppins? Porque nos gustaba mucho el musical y también nos resultaba más fácil, nos encajábamos más fácilmente en la parte de exposición que tiene la biblioteca. Muy bien, ¿y qué otras utilidades encontrasteis? ¿Cómo usaste la biblioteca para hacer este trabajo? ¿Qué recursos? Pues nos resultaba más fácil ir a buscar información en los ordenadores porque no vivimos juntas, y los libros también buscamos información sobre musicales. Muy bien. ¿Algo que repetiríais de esta experiencia? Lo que nos divertimos, buscando una idea y pensando. Muy bien. Los objetivos del proyecto están cumplidos, los chicos se han aproximado de una manera activa, participativa, diferente al mundo de los musicales, y esperamos colaborar en futuros proyectos en líneas similares, porque creo que es muy productivo para ellos y merece la pena.